En el extremo más occidental de Europa hay una península atrapada entre dos mundos de agua. De un lado, el Atlántico, frío y gris, revienta contra acantilados cubiertos de musgo. Del otro, el Mediterráneo, tibio y perezoso, acaricia playas de arena dorada. Y justo en medio, unas montañas nevadas contemplan en silencio los dos océanos. Bienvenidos a España, la tierra de aquellos hombres que zarparon a buscar el fin del mundo cuando la humanidad entera todavía creía que el mar era un abismo, y que volvieron después de haberle redibujado el mapa al planeta. Esta es la patria de los exploradores que le pusieron nombre a medio mundo. Lo primero que te va a impactar seguramente es la belleza de las mujeres de aquí. Cabello oscuro, piel bronceada por el sol del sur, una mirada orgullosa y ardiente al mismo tiempo. Pero detrás de esa calidez hay un país que ha cambiado de piel tantas veces que hoy casi no se parece al que era hace apenas medio siglo. Este es el país de Sara, del Real Madrid y del Barcelona, de Gaudí y de Dalí, el país del jamón ibérico cortado tan fino que se deshace en la lengua, y del vino que corre como si fuera un río. Pero aquí viene lo verdaderamente increíble. Este país le regaló al mundo un idioma, precisamente el que estás escuchando en este momento. Y hoy lo hablan más de 500 millones de personas. Y sin embargo, dentro de esa familia enorme, España quedó reducida a una minoría. Más del 80% de quienes hablan esta lengua viven en América, no en Europa. Así como lo oyes, solo México tiene casi 3 veces más hablantes que toda España. La tierra que vio nacer este idioma ya no es la que más lo habla. Así es España. El cruce perfecto entre un imperio que alguna vez dominó el sol y una tierra que, la verdad sea dicha, nunca has visto de verdad. ¿Crees que conoces este país? Hoy te voy a demostrar que estabas equivocado. Pero antes de empezar, déjame un comentario y dime desde qué país me estás viendo. Y sé sincero, ¿qué tanto crees que entiendes a España? Escríbelo aquí abajo. Cierra los ojos un segundo e imagina España. ¿Qué ves? Seguramente un flamenco encendido, una plaza de toros, una plaza de Madrid inundada de sol, unas copas de sangría de un rojo intenso. Ahora ábrelos, porque no existe una sola España. Existen por lo menos 5. Hay una España donde llueve los 4 tiempos del año, tan verde que jurarías estar en el norte de Europa. Hay una España seca y agrietada, con un desierto de verdad, arena y piedra tendidas bajo un calor que quema la piel. Hay una España musulmana, con palacios tallados con una delicadeza que parece encaje hecho de piedra. Hay una España de volcanes negros que emergen desde el mismísimo Atlántico. Y hay una España que el mundo entero confunde con el país completo, el sur ardiente del flamenco. Todas conviven al mismo tiempo, a unas cuantas horas de camino unas de otras. Y eso es lo primero que tienes que olvidar, que España es un bloque uniforme. Administrativamente el país se divide en 17 comunidades autónomas, más 2 ciudades autónomas que están del otro lado del mar, en África. Cada región tiene su propia identidad, su propia cocina, su propio orgullo, y algo todavía más asombroso. Además del español que tú y yo estamos usando, este país tiene otras 4 lenguas cooficiales, cada una reinando en su propio territorio. Volveremos a esa rareza más adelante, porque es una de las claves para entender todo lo demás. Al momento de producir este video, casi 50 millones de personas viven en esa tierra, la cifra más alta de toda su historia. Un país que parecería viejo y cansado, sigue creciendo cada día. Y hay un detalle que casi nadie nota. En el extremo sur, España comparte con Inglaterra una de las fronteras terrestres más cortas del mundo, apenas 1 kilómetro con 200 metros. En ese peñón llamado Gibraltar que ambos países siguen disputándose hasta hoy. Así que empecemos el recorrido. Y el punto de partida, lógicamente, es el corazón. La mayoría de las grandes capitales del mundo nacieron junto a un río caudaloso o alrededor de un puerto lleno de movimiento. Madrid, no. Madrid fue colocada casi exactamente en el centro geométrico de la península, sobre una meseta seca a 667 metros de altura, la capital más alta de toda la Unión Europea. Y está ahí no por casualidad, sino por pura decisión de poder. En 1561,
El rey Felipe II mudó su corte a este lugar y convirtió un pueblo cualquiera en el corazón palpitante del imperio más grande que el mundo había visto jamás. Madrid, en cierto modo, es una capital inventada y carga con el esplendor de una capital imperial. Está el Palacio Real más grande de Europa Occidental, con 3.418 habitaciones. Para que te des una idea, es casi el doble que Buckingham o que Versalles. Está la Puerta del Sol, esa plaza donde cada Nochevieja millones de españoles se comen 12 uvas al ritmo de 12 campanadas para atraer la buena suerte. Una tradición que seguramente ya has escuchado alguna vez. Pero si tuviera que quedarme con un solo lugar de Madrid, me quedo con el Museo del Prado. Porque dentro de esas paredes está la manera en que los españoles miran el mundo. Aquí cuelga Las Meninas, de Velázquez, ese cuadro extraño donde el propio pintor te está mirando a ti y de repente ya no sabes quién observa a quién. Y aquí están también las pinturas negras de Goya, esas visiones oscuras que al final de su vida pintó directamente sobre los muros de su casa, sin intención de enseñárselas a nadie. Nos volveremos a topar con estos hombres. Por ahora salgamos de la capital y viajemos hacia atrás en el tiempo. Rodeando Madrid se extienden las inmensas mesetas de Castilla, tierra de castillos, de molinos de viento, de campos de trigo que llegan hasta donde alcanza la vista. Y fue justo aquí, en medio de este paisaje áspero, donde ocurrió algo extraordinario. Nació el idioma que hoy hablan 500 millones de personas. Al español también se le dice castellano, que literalmente significa la lengua de Castilla. Cada palabra que tú pronuncias empezó de algún modo en estas llanuras. El corazón de la Castilla antigua es Toledo, una ciudad encaramada sobre una roca y abrazada por 3 lados por el río Tajo. La llaman la ciudad de las 3 culturas, y ese nombre no es un adorno publicitario. Durante siglos, cristianos, musulmanes y judíos convivieron aquí, comerciaron juntos, estudiaron juntos, construyeron juntos. Caminando por los callejones estrechos de Toledo vas a ver una catedral gótica a unos pasos de una sinagoga y unos pasos más allá, una antigua mezquita, toda una época de tolerancia tallada en piedra. No muy lejos está Segovia, donde un acueducto levantado por los romanos hace casi 2000 años sigue cruzando el centro de la ciudad. Y aquí viene lo interesante, no lleva ni una gota de mezcla. Son solamente bloques enormes de granito sosteniéndose entre sí por su propio peso. Y ahí siguen, 2 milenios después. Luego está Salamanca, con una de las universidades más antiguas de Europa, donde los muros de piedra arenisca se vuelven dorados cada vez que cae la tarde. En esta tierra, entre los molinos de viento que Cervantes convirtió en gigantes dentro de la cabeza de su caballero Don Quijote, el pasado nunca terminó de irse del todo. Pero si Castilla es el alma antigua de España, el sur guarda un secreto que muy poca gente de fuera sospecha. Esto es lo que no te cuentan en las guías de viaje. Durante casi 800 años, desde el año 711 hasta el año 1492, existió en esta península una civilización musulmana a la que llamaron Al-Ándalus. Y no hablamos de una invasión pasajera. En su momento de mayor esplendor abarcó casi la península entera, y después, a lo largo de los siglos, ese territorio se fue encogiendo hacia el sur hasta quedar reducido al último reino de Granada. Toda una civilización que surgió, floreció y se apagó. Ningún lugar conserva esa memoria con tanta fuerza como Andalucía, el sur ardiente. En Granada, sobre una colina que domina la ciudad, se levanta la Alhambra, probablemente lo más hermoso que la civilización islámica dejó en Europa. Por fuera es humilde, casi una fortaleza de barro cocido. Pero cruzas la puerta y entras a un mundo de bóvedas talladas con tanta finura que parecen encaje de piedra, patios interiores con fuentes que murmuran, versos árabes escritos sobre los muros. Cuentan que cuando el último rey musulmán abandonó Granada en 1492, volteó a mirar la Alhambra por última vez y se soltó a llorar. Más al oeste, en Córdoba, hay algo todavía más insólito. La mezquita, un templo musulmán inmenso, con un bosque de columnas y arcos a rayas rojas y blancas que se pierden en el infinito, y en cuyo centro mismo levantaron después una catedral cristiana. 2 religiones, 2 mundos, uno encima del otro bajo el mismo techo. Y en Sevilla,
La Torre de la Giralda, campanario de la catedral gótica más grande del mundo, empezó siendo el alminar desde donde se llamaba a la oración. De esta misma tierra nació el flamenco, y no como un espectáculo para turistas, sino como un grito que salía desde el fondo del alma de comunidades empujadas al margen. Gitanos, judíos, musulmanes convertidos a la fuerza. Cada golpe de tacón, cada lamento de la guitarra, es un pedazo de dolor y de orgullo comprimido durante siglos. Andalucía no es una postal, es la prueba viviente de que España, en lo más profundo de su esencia, siempre fue un lugar donde chocan y se mezclan mundos distintos. Y hay un mundo al que tú mismo perteneces, que arrancó desde un puerto del extremo sur. Sobre una franja delgada de tierra que se mete en el Atlántico está Cádiz, considerada la ciudad más antigua de toda Europa occidental. Según la tradición, los fenicios la fundaron alrededor del año 1100 a.C., o sea, hace más de 3000 años. Cuando Roma todavía no existía, Cádiz ya era un puerto lleno de vida. Sus casas encaladas de blanco reflejan tanto el sol que la gente la llama con cariño la tacita de plata. Pero Cádiz, junto con Sevilla río arriba por el Guadalquivir, tiene un significado muy particular, sobre todo para ti, porque fue precisamente desde estos puertos que zarparon y regresaron los barcos que trajeron consigo un mundo entero. Desde aquí el idioma, la religión, los apellidos y hasta la sangre cruzaron el Atlántico para terminar dándole forma a América Latina. En Sevilla, el Archivo de Indias todavía guarda decenas de millones de páginas sobre aquella empresa, y a la orilla del río, la Torre del Oro fue donde se resguardaban los metales preciosos que llegaban del Nuevo Mundo. Parado frente a ese puerto es difícil no sentir algo profundamente personal, porque para la mayoría de quienes están escuchando estas palabras, esto no es nada más la historia de un país lejano. Este es el lugar donde arranca tu propia historia. Todo, lo hermoso y también lo doloroso, zarpó desde aquí. Pero esa historia es complicada, y vamos a volver a ella más adelante. Primero vayamos hacia el noreste, a una ciudad que este mismo año acaba de completar un milagro que tardó siglo y medio. Hay una historia casi imposible de creer ocurriendo en Barcelona justo ahora. En 1882, se colocó la primera piedra de un templo. El arquitecto que se hizo cargo de la obra, Antoni Gaudí, le dedicó los últimos 43 años de su vida sabiendo perfectamente que iba a morir sin verlo terminado. Murió en 1926, y durante casi 100 años más, aquel templo siguió a medias, con las grúas asomándose sobre el cielo de Barcelona como una promesa pendiente. Hasta este año, en 2026, exactamente 100 años después de la muerte de Gaudí, la torre central de la Sagrada Familia quedó por fin terminada, llevando al templo hasta los 172 metros con 50 centímetros y convirtiéndolo en la iglesia más alta del mundo. Hay que decirlo con precisión, al momento de producir este video, la estructura y las torres exteriores ya están completas, pero el interior y la última fachada seguirán trabajándose todavía algunos años. Aún así, la silueta que Gaudí soñó, después de 144 años, por fin se recorta completa contra el cielo. Y aquí está el detalle que me dejó sin palabras. Gaudí diseñó su torre más alta a propósito por debajo de la altura de Montjuïc, la colina más alta de Barcelona. Su razón era simple y extrañamente profunda. La obra del ser humano jamás debe superar la obra de la naturaleza, la obra de Dios. Pero Gaudí no dejó una sola obra. Repartidos por toda Barcelona hay parques y casas diseñados por él, donde prácticamente no existe una sola línea recta, balcones que ondulan como olas, techos que parecen escamas de dragón, bancas de piedra que serpentean alrededor de una plaza entera sobre una colina. Y debajo de todas esas maravillas hay una ciudad de un orden sorprendente. El ensanche de Barcelona fue trazado en cuadras perfectas con las esquinas cortadas en ángulo de 45 grados, una idea que se adelantó 100 años a su época. Pero hay algo más que necesitas saber de Barcelona. Aquí mucha gente no se siente española antes que nada, sino catalana. Hablan catalán, una lengua propia, antigua, con su propio orgullo. Y eso nos lleva a uno de los misterios más profundos de este país. Pero antes, probemos un platillo. Hay un platillo que el mundo entero cree conocer de España.
La paella. La has visto en todos lados, dorada por el azafrán, brillando de camarones y mejillones. Pero aquí va una verdad que cualquier español te va a decir medio en broma y medio en serio. La mayoría de las paellas que has comido en tu vida no eran paellas de verdad, porque la paella no viene de Madrid, ni es un platillo genérico de todo el país. Nació aquí, en Valencia, en la costa este, y en su versión original ni siquiera lleva mariscos. La auténtica paella valenciana se cocina con pollo, con conejo, con frijoles y con arroz cultivado ahí mismo, en la zona pantanosa de la Albufera. Era comida de campesinos, hecha al aire libre sobre leña. Para los valencianos, cocinar una paella como se debe es prácticamente un ritual sagrado. Pero Valencia no vive nada más de su pasado. En las afueras de la ciudad, el arquitecto Santiago Calatrava levantó la ciudad de las artes y las ciencias, un conjunto de edificios blanquísimos y curvos que parecen esqueletos de criaturas marinas gigantes o naves espaciales recién aterrizadas del futuro. Parado en medio de ese lugar cuesta trabajo creer que sigues en el mismo país de los molinos de Don Quijote. Y eso, justamente, es lo que hace a España lo que es. Pero si crees que ya viste toda su diversidad, espera a que subamos al norte. Olvídate del sol dorado y de la tierra seca. En la franja norte, a lo largo de la costa atlántica, existe una España completamente distinta, donde llueve sin parar y las colinas están cubiertas de un verde tan intenso que a toda la región le dicen la España verde. Si alguien te dejara ahí sin avisarte, podrías jurar que estás en Irlanda o en el noroeste de Estados Unidos. En Galicia, en la esquina más noroccidental, el mar se mete tierra adentro formando entradas estrechas que llaman rías y que recuerdan a los fiordos del norte. Y al final de una de las rutas espirituales más famosas del continente, se levanta la Catedral de Santiago de Compostela, el destino al que durante 1000 años los peregrinos de toda Europa han llegado caminando cientos de kilómetros en silencio. Y luego está el País Vasco. En Bilbao, que alguna vez fue un centro industrial gris y apagado, el arquitecto Frank Gehry levantó el Museo Guggenheim, un bloque de metal ondulado que brilla como una nave espacial encallada junto al río. Un solo edificio le devolvió la vida a una ciudad entera. Pero lo más extraño del norte no es el paisaje, es el sonido. Los gallegos hablan gallego, una lengua más cercana al portugués que al español. Y los vascos hablan euskera, y aquí viene lo verdaderamente desconcertante. El euskera no tiene parentesco con ninguna otra lengua del planeta. Ni con el español, ni con el francés, ni con ningún idioma europeo. Los lingüistas hasta hoy no saben de dónde salió. Es posible que ya se hablara en estas montañas antes incluso de que llegaran los romanos. Una voz que nos llega desde una Europa que olvidamos por completo. Un solo país, 5 lenguas y una pregunta flotando en el aire. ¿Qué es lo que realmente mantiene todo esto unido? Vamos a volver a esa pregunta. Pero antes hablemos de la naturaleza, porque también es sorprendentemente salvaje. Si te dijera que en Europa hay un desierto de verdad, ¿me creerías? Pues existe, y está en España. En Tabernas, en la provincia de Almería, hay una tierra seca y agrietada, con barrancos de un rojo tan intenso que durante décadas, los directores de Hollywood viajaron hasta allá para filmar sus películas de vaqueros. Lo que pocos saben es que muchos de esos vaqueros del lejano oeste norteamericano en realidad se filmaron en el sur de España. Pero la naturaleza de aquí no es solo desierto. En el norte, los picos de Europa levantan paredes de roca caliza donde todavía caminan el oso pardo y el rebeco. En pleno Atlántico, el volcán Teide se eleva a 3.715 metros en las Islas Canarias, rodeado por un mar de lava petrificada que parece la superficie de otro planeta. Y en el sur, en el Parque Nacional de Doñana, uno de los humedales más importantes de Europa, el lince ibérico, uno de los felinos salvajes más raros del mundo, vive junto a bandadas de flamencos que tiñen de rosa el agua. Un país pequeño que guarda dentro un continente entero en miniatura, y una tierra así de diversa, por supuesto, también dio origen a sabores que no se parecen a ningún otro. Ahora sentémonos a la mesa, porque la comida española no es simplemente alimento, es toda una filosofía de vida, un pretexto para juntarse y platicar durante horas. Aquí nadie tiene prisa. Un plato de jamón ibérico de bellota,
hecho con cerdos negros criados en libertad y alimentados con bellotas, curado durante años, se rebana tan delgado como una hoja de papel y se deshace apenas lo pones en la lengua. Y luego están las tapas. Decenas de porciones pequeñas para picar mientras se conversa, una costumbre que el mundo entero terminó copiando. Cada región ofrece su propio sabor. En Galicia, el pulpo a la gallega, tierno, bañado en aceite de oliva y pimentón. En el sur caluroso, el gazpacho, esa sopa fría de tomate que te salva la vida en pleno verano. En el País Vasco, los pintixos, la versión más refinada de las tapas, servida sobre rebanadas de pan. Todo junto forma lo que llamamos la dieta mediterránea, reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y considerada una de las formas más sanas de comer que el ser humano haya inventado. Pero hay algo hermoso escondido dentro de esos platillos, algo en lo que quizá nunca habías pensado. El tomate del gazpacho, el chile del pimentón rojo, el chocolate que los españoles toman cada mañana con sus churros, nada de eso era originario de España. Todo cruzó el Atlántico desde América, desde la tierra misma de tus antepasados. La mesa española que el mundo entero admira es, en buena parte, también hija de América Latina. La comida viajó en una dirección y volvió transformada para siempre. Pero la comida no fue lo único que este país le entregó al mundo. Hay países que producen algunos grandes artistas. España produjo una manera entera de mirar el mundo. Ya nos encontramos con Velázquez en el Prado, con ese cuadro que te devuelve la mirada, y con Goya, quien al final de su vida, solo y completamente sordo, tapizó los muros de su casa con esa serie de pinturas negras, imágenes sombrías que jamás pensó enseñarle a nadie, como si estuviera vaciando su propio horror sobre la pared. Después llegó el siglo XX, y España volvió a sacudir el arte otra vez. Pablo Picasso rompió la figura humana en pedazos geométricos y cambió la pintura para siempre. Y Salvador Dalí se metió de lleno en el territorio de los sueños, con sus relojes derritiéndose y una imaginación tan desbordada que él mismo diseñó su propio museo en Figueres, su pueblo natal, con forma de huevo gigante, y terminó enterrado justo debajo del suelo de ese mismo museo. Y no podemos olvidar la literatura. Fue en este país donde Miguel de Cervantes escribió Don Quijote, la historia de aquel caballero viejo y trastornado que sale a pelear contra unos molinos de viento creyendo que son gigantes. Muchos la consideran la primera novela moderna de la humanidad. O sea que el idioma que tú hablas no solo le dio al mundo una forma de comunicarse, también le entregó una de las historias más grandiosas jamás contadas. Pero ese idioma, esa historia, ¿cómo llegaron a extenderse por todo el planeta? La respuesta está en el capítulo más oscuro y a la vez más deslumbrante de la historia española. Para entender por qué tú hablas español hay que regresar al siglo XVI, el momento en que este país pequeño se convirtió de golpe en el primer imperio verdaderamente global de la historia de la humanidad. Se decía entonces que era el imperio donde nunca se ponía el sol, porque sus territorios se extendían por 5 continentes. Cuando el sol se ocultaba en un lugar, ya estaba saliendo en otro rincón del mismo imperio. Esta parte de la historia es compleja, y no sería honesto contarla a medias. Aquella conquista trajo también una enorme crueldad. Civilizaciones originarias destrozadas, epidemias, injusticias que se prolongaron durante siglos y cuyas consecuencias se siguen sintiendo hoy. Esa es la verdad, y merece decirse de frente. Pero de ese mismo choque histórico también nació un mundo nuevo. Un mundo que comparte un idioma, muchas creencias, nombres y costumbres, y que se extiende desde California hasta la Patagonia. Y aquí está la paradoja que te anticipé desde el principio. Aquel imperio se derrumbó hace muchísimo tiempo, pero el idioma que dejó nunca desapareció. Sigue vivo y sigue creciendo en la boca de más de 500 millones de personas. La tierra que le dio origen a esa lengua es hoy apenas una pequeña minoría dentro de su propia familia. Y quizá ese sea el legado más asombroso de todos. No el oro, ni los territorios, sino las palabras que tú y yo estamos usando en este preciso momento para entendernos. Después de todas esas reflexiones tan pesadas, deja que España te recuerde que este es también uno de los pueblos que mejor sabe celebrar en el planeta. Aquí las fiestas no son para verse desde la banqueta, son para meterse de lleno.
En Valencia, cada marzo, la gente levanta figuras gigantescas de madera y cartón, altas como edificios, hechas con un detalle impresionante, y en la última noche de las fallas les prenden fuego y las queman por completo, dejando a la ciudad entera envuelta en llamas y en gritos. En un pueblo chico llamado Buñol, cada verano, decenas de miles de personas se juntan para aventarse toneladas de tomates maduros en la tomatina, hasta convertir las calles en un río rojo. En Pamplona están los Sanfermines, donde los valientes, o los temerarios, corren delante de los toros sueltos por las calles. Y durante la Semana Santa, las procesiones solemnes avanzan en silencio por las calles de Sevilla a la luz de las velas. Desenfreno y devoción, lo salvaje y lo sagrado, conviviendo sin contradecirse. Así viven los españoles. Pero para llegar hasta estas alegrías, este país tuvo que recorrer un camino que muy pocos de fuera entienden de verdad. Esto es algo que muchos turistas ignoran por completo mientras se toman una copa de vino en una plaza soleada. Hace apenas unos 50 años, España todavía era una dictadura. Durante casi 4 décadas, este país vivió bajo el mando severo del general Franco, cerrado, censurado, aislado del resto de Europa. Y entonces Franco murió, en 1975. Lo que pasó después fue uno de los milagros políticos más silenciosos del siglo XX. En lugar de caer en el caos o en un baño de sangre, España se transformó en democracia de manera casi serena, un proceso al que le dicen simplemente la transición. En una sola generación, el país cambió de piel por completo. Mira a España hoy. Es una de las sociedades más abiertas y progresistas de Europa. Trenes de alta velocidad cruzan el campo a más de 300 km por hora, conectando las grandes ciudades en unas cuantas horas. El país se está convirtiendo en una potencia de energías renovables, bañado como está de sol y de viento. Y aquí va un dato que me hizo detenerme. Los españoles están entre las personas que más años viven en todo el mundo, con una esperanza de vida que en las mujeres ya pasa de los 86 años. Resulta que aquel país al que Europa entera dejó atrás en algún momento es hoy uno de los lugares donde la gente vive más tiempo y con mejor salud. Aquella madre envejecida supo renacer por su propia cuenta. Pero ninguna historia es puramente luz. Y para ser sincero contigo, tengo que contarte también la parte oscura. Porque España no es perfecta, y sus problemas curiosamente nacen en buena medida de su propio encanto. Durante el año pasado, casi 97 millones de turistas internacionales llegaron a España, convirtiéndola en el segundo país más visitado del mundo entero, solo detrás de Francia. Esa cifra suena a victoria, pero para quienes viven ahí también es una carga. En Barcelona y en las islas la gente ha salido a las calles a protestar contra la saturación turística, porque cuando los visitantes desbordan una ciudad las rentas se disparan, y muchos jóvenes ya no alcanzan a pagar por vivir en el lugar donde nacieron. Y luego está el problema del empleo. Aunque la economía mejoró, el desempleo entre los jóvenes sigue rondando la cuarta parte, una de las cifras más altas de Europa. Toda una generación con talento sigue batallando por encontrar su lugar. Hay tensiones políticas latentes, con regiones como Cataluña que siguen aspirando a la independencia. Y existe un fenómeno triste que los propios españoles llaman la España vaciada, pueblos enteros del interior que se van quedando sin gente, mientras los jóvenes se marchan a buscar oportunidades a las ciudades, dejando atrás calles silenciosas y casas cerradas con llave. Pero nada de esto es motivo para querer menos a España. Todos los países cargan con sus propias grietas, y entender esas grietas, en lugar de hacerse el desentendido, es justamente la manera de conocer de verdad a un país. Así que si después de todo esto quieres ir a verlo con tus propios ojos, tengo muy buenas noticias para ti. Esta es quizá la parte más práctica, y también la más agradable. Porque si eres ciudadano mexicano, la puerta hacia España ya está prácticamente abierta. El pasaporte mexicano te deja entrar a todo el espacio Schengen, España incluida, sin necesidad de visa, con una estancia de hasta 90 días dentro de cada periodo de 180 días. Eso no ha cambiado. Hay un detalle nuevo que sí conviene que sepas. A partir de finales de 2026, Europa empieza a aplicar un sistema nuevo llamado ETIAS. Y tranquilo, no es una visa.
Es simplemente un registro en línea que toma unos 10 minutos llenar, con un costo aproximado de 20 euros, o sea, alrededor de $22, y con una vigencia de 3 años. Sin entrevistas, sin ir a la embajada, sin papeleo complicado. Al momento de producir este video, el sistema empieza a recomendarse desde finales de 2026 y se vuelve obligatorio hacia mediados de 2027, así que revisa siempre la información más reciente antes de tu viaje. Y aquí viene lo mejor de todo. Para muchísimos de ustedes, viajar a España no es simplemente salir de vacaciones. Muchas personas de origen mexicano y latinoamericano incluso pueden solicitar la nacionalidad española por ascendencia familiar, y en ese caso todas las barreras desaparecen. Tienes una ventaja que la enorme mayoría de los viajeros del mundo jamás va a tener. Llegas a un país extranjero y hablas su mismo idioma desde el segundo en que pisas el suelo. La mejor temporada para ir es la primavera o el otoño, cuando el calor ya se dio y las multitudes ya se dispersaron. Y tal vez eso sea lo más extraño de España. Para el resto del mundo este es un destino, pero para ti, que llevas en la boca el idioma que nació en esta tierra, este es un lugar al que se regresa. Nosotros somos ruidosos, ellos son más serenos. Nosotros somos jóvenes, ellos ya atravesaron muchos siglos, pero la sangre sigue corriendo por el mismo cauce. Este no es un país extranjero. Este es el lugar donde todo empezó. Gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima tierra por descubrir.